Ayer falleció un amigo, un médico bien conocido, de una familia bien conocida. Falleció el doctor Freddy Rodríguez Chapini, cardiólogo dominicano graduado en 1960 del grupo de la Gómez Patiño. Trabajó en el Gautier muchos años, fue mi mentor durante muchos años en el Gautier. Falleció mi amigo, el doctor Federico Rodríguez Chapini, Freddy. También acaba de morir un amigo y un hijo de un amigo en un accidente. Falleció Paris Goico en un accidente aparatoso en el que su familia también está herida. Hijo de Parisito Goico, amigos queridos y parientes de toda la vida. Paris Goico trabajó en la Dirección Nacional de Control de Drogas muchos años. Falleció en un accidente Paris Goico, el hijo de Parisito Goico. Parisito fue el coordinador, maestro de varias generaciones de senadores de la República. Trabajó más de 40 años en el Congreso, enseñando a los legisladores a legislar. Un hijo de Parisito falleció hace un rato en un accidente automovilístico. Bien, señores, aquí ahora en diciembre se consume el cerdo. En Año Nuevo, el pavo. Y Eduardo Quesada debería de estar hablando hoy, en vez de una fruta extraña que se parece al caimito haitiano. Así era que le decíamos así en el cercado, caimito haitiano, que es el caimito negrito ese. Pero no era así, sino era más ovalado y más pequeño. Y es tiempo de hablar de el cerdo, los embutidos, las carnes y el pollo. Y hoy vamos a dedicarlos a esas dos zonas. El profesor David Acosta, un maestro especialista en carnes, nos va a hablar de... Nosotros que somos legos en el tema, sabemos que la carne primero es fresca o procesada. Y depende de si es de ave, porcina, ovina, caprina o de res. También se determina si es fresca o procesada. Procesada es cuando se cocina. Pero también hay la carne cuando se ahuma o se convierte en embutido. Ese es un proceso que es muy viejo. Quizás es la forma más vieja de conservar la carne. Es más antigua que la misma sal, porque la sal viene de posterior a la prehistoria, donde ahumaban la carne. Daniel nos va a hablar con Quesada, porque si Quesada es el sabio, el que más sabe de gallos, también sabrá que esa ave se la comen cuando pierde la pelea. Gracias, doctor. Gracias. Tenemos al doctor aquí. Bueno, un doctor... Doctor, clasifíquenos las carnes antes de comenzar. Si yo dije algún disparate, corríjamelo. No, estuvo muy bien. Primero, buenos días a todos, especialmente a los televidentes y a todos los seguidores del programa. Y gracias otra vez por invitarme a conversar con ustedes. La clasificación de carnes... podremos verlo de varios puntos de vista. Uno de ellos es por su origen. Están carne bovina, que es la carne de res, la carne porcina, las aves y los pequeños rumiantes. Cuando hablamos de carnes, podemos hablar de
dos cosas. Siempre hemos conocido aquí carne fresca, que es la que normalmente se consume, es la que normalmente la gente pide, pero hay un tema con eso, y es que eso viene de una tradición, ya que no teníamos cadena de frío suficiente en el país para poder producir la conversión de carne y permitir que el proceso de conversión de músculo a carne se realice adecuadamente. Por eso la gente prefería la carne fresca, porque no había cadena de frío. Entonces ahí comienza un poco todo este tema. Y en esos países, porque yo supongo que cuando usted hace su doctorado, posgrado en ese asunto, tiene una parte histórica. En esos países donde hay un invierno duro, donde hay nieve, ¿hay algún antecedente que las carnes se conservaban en esa nevera natural que es la nieve? ¿O no? Porque todavía aparecen hasta carne prehistórica conservada, ¿verdad? Y restos humanos también conservados. Muy bien conservados. Pero no era una costumbre, ¿verdad? No, no era costumbre. Y, por ejemplo, usted mencionó el ahumado y el salado. Y el ahumado comienza en la prehistoria realmente. Cuando el hombre salía de casa, de cacería, sí, y traía el animal. Cuando lo ponían alrededor del fuego, la carne se ahumaba de manera fortuita y comenzaron a notar que se conservaba más. Había una mejor conservación. El tasajo es salada, ¿verdad? El tasajo es salada. Esa es la que usaban los navegantes para llevar en barriles el tocino salado, ¿verdad? Que era la carne de cerdo y la carne de res puesta en una solución de sal. Sí, y eso desde el Imperio Romano comenzó con eso, porque cuando tenían que hacer las largas travesías a través de Europa para llegar a países a conquistar, tenían que llevar también alimentos. Sí. Y una de las formas que descubrieron de llevar la carne, conservar la carne para que llegue a destino en condiciones consumibles todavía, era el salado. Y el salado es interesante porque es lo que luego nos genera a nosotros una serie de productos como son el jamón serrano, el prosciutto, bondiola, toda esa línea de productos. Doctor, yo no quiero meterlo en camisa de 11 varas porque no le estoy haciendo un examen de historia de la carne. Pero ¿qué consumía el hombre primero, el pescado o el ave? Bueno, inicialmente podríamos decir que comenzó la pesca. Sí. Luego la cacería de los animales, la domesticación de los animales domésticos. Cuando la mujer, que es realmente quien inicia con todo esto, con la agricultura y con la producción animal, sí, es la mujer. Y es la mujer que comienza. Es la mujer que le inicia todo esto. Es interesante el poder que ha tenido a través de todos los tiempos la mujer en la sociedad, en el desarrollo, el papel que ha jugado en el desarrollo de las sociedades. Tipo, mientras el hombre combatía y cazaba, la mujer lo procesaba y cuidaba la tierra. Y cuidaba la tierra y cuidaba a los hijos. Inventó la agricultura. Sí. Claro. Daniel, en este proceso de la carne, que a los dominicanos les encanta saber qué comer, los cortes especializados, hay técnica para eso, o yo puedo decir comer una carne, hablando de bovino, de cualquiera, o no, hay que especializar los cortes y el precio y determina una diferencia de precio que podemos decir que es abismal, para que tú hagas la diferencia. Sí, claro. Primero el uso que tú le vas a dar a la carne. O sea, ¿para qué tú vas a comprar la carne? ¿Qué carne vas a comprar? Si tú vas a comprar carne para típicamente guisar, como, bueno, ya es una carne que puede ser de cualquier parte del delantero. Pero si tú vas a comprar un corte especializado para hacer una cena particular, tú vas a comprar un corte especializado. Bien, yo quisiera hacer un ejercicio. No quiero decir
que son los dos más experimentados en dos especialidades, pero para la revista, que ya tiene muchos años, quizás el doctor Sergio Ibarra es el hombre que más ha aportado, por lo menos a nosotros los productores del programa, conocimientos relativos a la avicultura, en todos sus aspectos, en producción y en enfermedades. Lo mismo que ya Daniel, que es doctor especialista en asuntos cárnicas, quizás es en 4 o 5 participaciones y quizás más que ha tenido aquí, nos ha enseñado bastante de la carne, no de la avicultura, sino del resto de las carnes. Vamos a hacer una pausa y vamos a integrar al doctor Ibarra, porque de esa forma nosotros podemos hacer un programa más productivo y con una diferenciación clara de los dos tipos de fuentes de proteínas que provienen de la carne animal. La revista repite a menudo que la República Dominicana no es el mismo país. Y yo creo que ningún país en el mundo se estaciona, todo evoluciona. Sin embargo, nosotros tenemos algunas áreas, sobre todo la económica y la parte que tiene que ver con la alimentación, que no es lo mismo. Por ejemplo, el doctor Sergio Ibarra nos puede hablar con propiedad de avicultura. Y el doctor Daniel Acosta, los dos son médicos veterinarios, especialistas en veterinaria, pero en diferentes áreas. Nos puede hablar de carnes. El ser humano necesita fuentes de proteína que se encuentren en medio natural, en la carne, en la leche y en los huevos. También necesita de otros elementos como son los glúcidos, que son las azúcares, y también carbohidratos. Los hidratos. Bien. El país no es el mismo, porque si usted coge la alimentación y revisa cómo se alimentaban nuestras generaciones, ni siquiera vamos a hablar de la prehistoria y de la historia colonial, no. ¿Qué comíamos? Arroz, habichuela y carne. ¿Cuál era la carne? Carne de res, carne de cerdo, carne de chivo. Eso es lo que nosotros recordamos. Y aves de corral. No se conocía lo que se llamaba el pollo de granja, que esa es otra modalidad que viene a resolver el problema de la sobrepoblación. Ya usted no le podía dar a una familia o a un país de 5 o 6 millones de habitantes una carne de gallina o de pollo, de un pollito que usted tenga en el patio. Tenía que, entonces se trae lo que es la granja que cría y produce carne por libras de una forma masiva y con una alimentación acelerada. En las otras carnes, nosotros recordamos que, por ejemplo, tú ibas a un campo y encontrabas un fenómeno rarísimo, y era que en una carnicería de campo amarraban un becerro para que todo el mundo vea el becerro que iban a sacrificar al otro día. O el cerdo que iban a hacer para que lo vean que estaba sano. Ese es el que me voy a comer mañana. Todo eso pasaba aquí en el país. Pero ocurrieron otras cosas en otras áreas. Y es que de buena a primera, un plato totalmente que no tiene nada que ver con el país, se convierte casi en un plato nacional, que son las pastas. Los espaguetis llegan al país y se importan y comienzan a consumirse. Pero hay algo todavía. Comidas que eran para pobres
y que se importaban para gente de pocos recursos, hoy son gourmet. Por ejemplo, el bacalao y el arenque, que eran comida de pobres, hoy te sirven platos de bacalao y arenque, pero gourmet carísimos. Y el arroz, la habichuela y el plato nacional, que es el sancocho, lo han inventado muchísimo, y que el sancocho de 7 carnes. Sancocho son de pendejadas y disparates, ¿verdad? Pero entonces pasa una chercha y beberse un ron, échale todo lo que haya. Res, pollo, chivo, guinea, y si aparece un pobre perro también le echan un mulo de perro. Señores, el sancocho tiene su receta tradicional y hay otra cosa que surge, y hoy nos llenamos de estupor cuando vemos que un producto que era gourmet y que venía de Argentina, de Dinamarca, de Italia, el salami. Nosotros lo más que llegábamos era un salchichón que tú lo cortabas y veía la grasa en su... Y de buena primera, ese salchichón se pone más grueso, se convierte en salami y es uno de los productos de mayor consumo en República Dominicana, a nivel de que el salami es hoy, con el mangú, el desayuno nacional por excelencia. Queso blanco, salami, queso frito, salami y huevo. Son los 3 desayunos con plátano. Hay algunos productos. Machi le preguntaba al doctor sobre el pastrami. Nosotros le preguntamos por el petit salé. Petit salé es el pequeño salado. Era una grasa que venía de Francia, salada, y que se usaba para sazonar. Era una especie de bacon, pero con mucha grasa. Era una especie de lo que hoy es bacon. Y el tasajo, que como decía el doctor, era la carne que se usaba realmente en el transporte para llevarlo conservado. El doctor Ibarra trabaja más bien con avicultura y nosotros vamos a hacer algunas preguntas comunes, y es, doctor, vemos que generalmente las aves, primero, tienen menos efectos nocivos. Es decir, es muy fácil que un cerdo no bien procesado te haga algún daño, pero sin embargo la gente dice, ese pollo no me cayó mal. Generalmente es más, se hace mejor digestión con las aves. Y lo otro es, realmente el sexo de una ave sabe diferente. Es decir, una gallina no sabe igual que un pollo o un gallo. ¿Es el problema hormonal o es que cada sexo tiene un sabor diferente? Porque hay gente que, igual que con el toro y la vaca, no saben igual. Ni el cerdo. ¿Y es así? Y en el cerdo tampoco. ¿En él? En el cerdo. ¿El macho y la hembra no saben igual? No, un berraco siempre... ¿Es un problema hormonal? Hay un tema hormonal ahí. Doctor, en las aves. En un berraco. En las aves el problema es un poquito diferente, porque lo que comemos normalmente, los pollos gringos, los pollos broiler, como los quieran llamar, y jóvenes, ¿verdad? Son muy jóvenes, incluso recién muchos, todavía no hay diferenciación sexual tan marcada. Hoy día los pollos se están matando a los 35 días, entonces prácticamente no hay esa diferencia. Es decir, que en 5 o 6 semanas ya se sacrifica. 4 libras y media. Sí, claro. ¿Y te dan 3 libras y media? No, 4 libras. ¿En 40 días? 35. Oh. Porque eso era parte de lo que usted estaba diciendo. Es decir, los cambios violentos. Y yo me estaba recordando mientras usted hablaba del año 1980, Gregorio Mora. Sí. Se producía, él era el más grande productor de pollo en un país que producía como 2 millones de pollo al mes. Él producía, qué sé yo, 1.200.000. Sí.
40, ¿cuánto? A ver, 40 años después, Sí, bueno. Sí. 40 años después, tenemos una producción de pollo de casi 20 millones de pollos al mes. Lo que se producían 2, ahora se producen Son 40. 20. Primera cosa. Pero ahora cada vez se van agregando, qué sé yo, detalles que hacen. Que Y no se lograba en 35 días. No, antes, no, 60 no. días, 60. Se cogían En el año 80 los pollos se demoraban 7 semanas. 58 días, Sí, 7. 57 días y apenas llegaban a las 4 libras, ¿no? Sí. Pero hay otro factor que se ha ido sumando y que es muy importante. Desde hace ya un par de décadas, aquí en República Dominicana se comenzó a producir pollos bajo el sistema de ambiente controlado, que primero se veía como una locura por el costo, pero se volvieron locos. ¿Cómo van a poner los pollos con ambiente controlado? ¿Qué significa ambiente controlado? Sencillamente buscar cuáles son los puntos en que el pollo está más cómodo: humedad, temperatura, movimiento de aire, concentraciones de gases dentro de la nave. Entonces yo tengo una nave totalmente cerrada, a los 14 días o a los 21 días la cierro total, tengo un tablero con un panel y le pongo aquí la temperatura no puede pasar de, qué sé yo, de 26 grados, 27 grados. Doctor Ibarra, pero eso que usted está describiendo no compite con el hecho de que si usted tiene una rentabilidad que depende de la mortalidad, dice, si pierdo más del 5% de esa camada, pierdo dinero. Ese ambiente controlado no es más costoso que correr el riesgo del 5%. No, porque no solamente baja la mortalidad, sino Máximo que 2%. Aumenta el rendimiento. Aumenta el rendimiento. Ah, ya. Baja Vamos la a poner, cantidad por de- ejemplo, una empresa actual hoy que tenía naves tradicionales y que criaba, vamos a poner, 100.000 pollos todos los meses, las cambia a ambiente controlado, hace la inversión y pasa automáticamente a tener una capacidad de crianza de 160, 180.000 pollos. Con la misma, en las mismas naves, solamente cambió los sistemas. Bien. Pero además de eso, le mejora la mortalidad y le mejora la conversión. Doctor, pero a veces se piensa que los industriales alimenticios son como unos ciudadanos que vienen de los altares que canoniza el Santo Padre, y realmente lo que ellos se fijan en rentabilidad. Totalmente. Y cuando se habla de rendimiento, nos hablan de ambiente controlado, nos hablan de alimentación eficiente, nos hablan de muchas cosas, pero no nos hablan de estimulantes del crecimiento o del engorde. Y cuando hablamos de eso, dicen, eso no es verdad las hormonas, no es verdad el antibiótico. Díganos la verdad, ¿qué es verdad y qué es mentira? Las hormonas no son verdad. Eso es un recuerdo de lo que hacían hace 50 años atrás. Entonces, ¿no es verdad que en Puerto Rico hay una alta incidencia de homosexualidad masculina porque consumen mucho pollo? No, eso es por mala costumbre, ¿no? Porque son así. Eso es mala maña. Siga. Claro. Lo que sí es verdad, o sea, las cosas hay que decirlas como son, que durante toda la etapa, desde que los pollos se hacen populares, en esta lucha por conseguir más peso y mejor conversión, se usan los que se llaman promotores de crecimiento, que son promotores antibióticos. Que son Pero no, ¿cómo se llama? Lo que usamos para los... no esteroides, ¿verdad? No esteroides. Pero ¿qué sucede? Que la mayoría de esos promotores actúan a nivel de intestino, incluso muchos de ellos ni siquiera se absorben, pero modifican la pared intestinal. Es un ejercicio muy fácil. Si yo tengo que absorber una sustancia a través de la pared intestinal y yo descubro que poniéndole antibióticos por la eliminación de gérmenes patógenos, la pared intestinal se adelgaza, es más fácil la absorción, me cuesta menos, por lo tanto rinde más, pero no solamente se adelgaza,
Es decir, que la pared intestinal tiene vellosidades. Sí, y a veces se dan, por ejemplo, la leche es un gran reconstructor de esas vellosidades. Cuando se usan los promotores de crecimiento, ¿qué es lo que sucede? Borra eso y la absorción es mayor. ¿Cómo se llama? Las vellosidades. Las vellosidades crecen, son más largas. Entonces, ¿qué pasa? Que al ser más largas, aumentan la superficie de absorción. Ah, ya. Porque no es lo mismo una velocidad... ¿Y el antibiótico hace eso? Claro, pero ¿qué pasa? Que algunos estudios en Europa, en los países del primer mundo, han determinado de que existe cierto riesgo que el uso constante de antibióticos como promotores pueden generar ciertas... ¿cómo se llama? Ciertas bacterias resistentes que podrían mañana, cuando una persona tiene una infección con esa bacteria y la van a tratar... Ser resistente. Hay resistente. Entonces, lo voy a interrumpir muchas veces. En el caso de la ingesta de carne que haya sido criada con un exceso de esos antibióticos, me vale a veces lo que le voy a preguntar al doctor Acosta. Yo tengo... no la sospecha, no. Tengo el temor de que consumiendo mucho esa carne me puedo hacer inmune a cierto tipo de enfermedad. Al contrario, que cuando bebo el antibiótico no me hace ningún efecto porque ya bacteria resistente. Está resistencia. Pero me pasa lo mismo cuando me dicen que hay una sal que me ablanda la carne. Y yo pienso que si ablanda la carne, me ablanda el estómago. Y siempre estoy preocupado. Y que le ponen sal ablandadora, porque entonces me ablanda mi estómago. ¿Es posible? Bueno, yo quisiera intervenir en las dos vertientes. Con el tema antibiótico, por ejemplo, en carne, en Europa es obligatorio hacer la determinación de presencia de sustancias inhibentes, o sea, antibióticos y sulfa en la carne. ¿No se lo pueden poner? Está prohibido. Tienen que retirarlo. Se retira. Yo recuerdo cuando estuve trabajando en Italia. Sí. Mi primer trabajo fue laboratorio... Pero lo han intentado, ¿verdad? No, laboratorio de control de calidad. Y nosotros se sacrificaban unas 500 cabezas diarias de bovino. Sobre esas 500 cabezas de bovino se tomaban 2 muestras que se procesaban. Es decir, procesábamos 1000 muestras diarias para determinación de antibióticos y sulfa. Las que daban positivas eran selladas y puestas aparte. No entraban en el canal alimenticio para humanos. Se separaban totalmente por la presencia de antibióticos y sulfa. Ah, ya. Y ese tema, eso por un lado, un tema de salud pública, pero por otro lado, en Europa era considerado en ese momento fraude alimentario usar antibióticos como promotor de crecimiento. ¿Por qué? Porque tú puedes producir un crecimiento ponderal de un 2 a un 5% de rendimiento en carne. Y eso, en el caso de las vacunaciones, la vacuna... Bueno, ya es necesaria, ¿verdad? Sí, cuando es terapéutico, pero hay que esperar el tiempo. Pero no hay efectos colaterales por vacunaciones contra determinadas enfermedades. No, lo que pasa es que debe dejar pasar el tiempo de inhibición de la presencia en el tejido Doctor Ibarra, las vacunaciones en aves, ¿tiene el mismo procedimiento que dice el doctor Acosta? No tienen una incidencia tan grande, pero yo quisiera terminar una idea. Sí. Veníamos hablando de estas etapas que han habido. El primer mundo, como dice el doctor, le pone llave a los promotores antibióticos. Entonces, bueno, las empresas y todo el mundo se inquieta, bueno, ¿cómo hacemos? Porque le sacamos los antibióticos y ya perdemos ganancia de peso o perdemos conversión. Entonces, hoy día el tema central en avicultura y en cerdos, pero yo puedo hablar de avicultura, es lo que se llama salud intestinal.
O sea, se ha llegado a la conclusión de que el intestino es el órgano más importante. Ahí es que se absorbe. No solamente se absorbe, sino que tiene una cantidad de tejidos relacionados con temas de inmunológicos altísimo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que un animal que se le trata bien su intestino va a funcionar muy bien, va a ser más resistente a las enfermedades, va a crecer mejor. Pero salud intestinal conlleva una serie de cosas, no es tan fácil. Aquí en República Dominicana, por ejemplo, yo voy a poner un problema elemental que tenemos en avicultura. Yo soy partidario de la mejor salud intestinal para que los pollos me den el mejor rendimiento, pero tengo una lucha de todos los días con el dueño de las granjas, porque el agua que se usa está totalmente contaminada. Entonces, y atenta contra la salud intestinal. Claro, si yo le meto agua no potable con un recuento bacteriano altísimo al pollo, evidentemente que ya el intestino del pollo no va a caminar. Usted habla una palabrita, doctor, y yo quisiera, tenemos tiempo, para que nadie se ponga ansioso. La palabrita conversión. Que, por ejemplo, nos sentamos en una mesa y comemos lo que más nos gusta. Lo que menos nos gusta, pues lo comemos menos. No vemos, a veces tenemos que ver lo que engorda y lo que no engorda. Pero en el caso de su especialidad y la del doctor, cuando viene la conversión, es decir, el intestino absorbe y convierte en peso, que es lo que le interesa al productor, que haya rendimiento en menos tiempo, un maíz, una soya, o un trigo, o un afrecho, lo que fuera. ¿Cuáles son los elementos que ya hoy día en avicultura tienen una conversión más eficiente en la alimentación avícola? Bueno, fuentes de... Maíz. Por ejemplo, fuentes de proteína. Sí, no, que me aumente el pollo, claro, el peso, que en menos tiempo. Que el pollo puede lograr muy buen rendimiento. Hay que enfocarlo, por ejemplo, por edad de las aves. Un pollo entre 1 y 10 días todavía tiene, los pollos nacen con un intestino inmaduro, que no es capaz de digerir. No ha terminado de formar. Todavía no ha terminado de formar. Entonces, una dieta hecha con, por ejemplo, con una fuente proteica como harina de pescado, rinde más que darle proteína de origen y lo asimila vegetal. Mejor. Claro. Hoy día la harina de pescado ha quedado, por cuestión de precio, está solamente en las dietas preiniciadores. Hay algunos productos también fabricados ya en fábrica, produciendo altas cantidades de proteína, pero eso ya son, como que dice, materias primas hechas en fábrica para darle proteína al pollo, pero una proteína que sea altamente digestible. Materias primas hechas de fábrica. Sí, claro. Con alto valor biológico. Con concentrados de soya. Bueno, pero preparada, pero con maíz, soya y cosas. Sí, claro, ellos hacen una formulación para lograr un producto que tenga 65. ¿Y en qué se basan más o menos eso? Luego, fíjate que la pregunta es buena. Yo creo que el punto de referencia, el norte, siempre es la harina de pescado. Sí. O sea, de llegar a productos que se parezcan. Sí, pero mi otro problema que tenemos, y yo me digo, y si tenemos que decir, el maíz que producimos en Kentucky no se le va a vender a los humanos porque hay que usarlo para los pollos. El que usamos para la alimentación de ganado, ahora, ¿por qué en vez de criar ganado y de criar pollo, no nos comemos el maíz? Ahí tenemos la fuente. Díganos. Bueno. ¿Por qué tenemos que convertirlo si tenemos el producto? Me compro el maíz, así no tengo que comerme el pollo, porque total que claro, me encarece el proceso. Sí, podría ser. Debería ser. Sí, y suena lógico. Pero yo voy al Nacional y consigo una cosita así que tiene garbanzo, maíz, habichuela, todo, y me lo como y así no tengo que comerme el pollo.
Bueno, es una dieta que, bueno, algunos la prefieren hoy en día y ha crecido mucho, pero producir proteínas de alto nivel biológico, solamente con granos, sin procesar, es diferente, porque la cantidad de aminoácidos y los Repite aminoácidos... eso. Sí. O sea, Producir esa proteína que me suple la carne de res no es lo mismo que la que yo como con los granos. no, absolutamente. Porque la carne le va a suministrar nutrientes que usted no lo va a conseguir en los vegetales. Y lo mismo pasa con las aves, doctor. Igual. Hay aminoácidos, los esenciales, que no están en los vegetales. Aunque sí, muchos dicen que ¿Y de sí, dónde lo pero extrae, por ejemplo, la res o el cerdo? lo genera. La lo genera, produce. ya. O sea, es inherente de él. Y entonces, ¿qué pasa con eso? La calidad la calidad biológica de la proteína es superior. Por eso, una vez, en una conversación con alguien vegan, desortodoxo, Vegetariano. que se opone totalmente al consumo de carne y ¿no ves el problema que genera el colesterol? Le digo, sí, pero si no hubiese sido por el consumo de carne y por proteína de alto nivel biológico y por el consumo de colesterol, el desarrollo que tenemos hoy en la humanidad, la evolución que ha tenido el hombre, no hubiese sido posible. Pero el intelecto del hombre. Sí, inclusive, porque recuérdese que el cerebro es ácido graso y colesterol, básicamente. Básicamente azúcar. Doctor, lo que está diciendo, cuando se discute el tema de las proteínas animales, tú dices, caramba, pero el hombre, el ser humano, está diseñado para comer carne o no. Es decir, a veces da la impresión, cuando usted habla con un vegetariano, de que usted está cometiendo un pecado cuando tú muerdes un mulo de pollo o cuando te come un jamón. Bueno, yo digo, mi opinión personal es que el hombre está diseñado para una dieta con proteína animal, con proteína vegetal. ¿Ah? Si no, sería herbívoro. Y el hombre no es herbívoro, ¿no es cierto? Los dientes no son de un No. herbívoro. Si ustedes comparan los dientes de un hombre con los dientes de una vaca, no hay punto de comparación. Evidentemente que todos los extremos son malos. ¿Las aves tienen dientes? No. No. Todo lo procesan en el buche. En el, Ventrículo y proventrículo. en el, ¿cómo se llama? La molleja. ¿En él? La molleja, que es el ventrículo y proventrículo. En el buche se produce acumulación de lo que comió y se va empapando de ciertos jugos digestivos, digamos. Y en las aves y en el diferente, bueno, ese proceso que tenemos los humanos de hacer una ingesta y en el estómago y en el tracto comienzan a absorberse las diferentes sustancias que hay en la alimentación, ¿es lo mismo en los animales? En los Es animales... decir, que cada tracto tiene una especialidad. Eso es el mismo principio, pero recuérdese, por ejemplo, en rumiantes, Sí. estamos hablando de omaso, librillo y cuajar, son cuatro estómagos, por llamarlo así vulgarmente, porque son estadios de procesos diferentes en cada quien. Por eso es capaz de la celulosa que nosotros nos digerimos, ellos pueden metabolizarla de un modo diferente. Nosotros, si nos vamos a consumir solamente vegetales, como podemos sobrevivir, podemos vivir, pero necesitamos suplementar. Por ejemplo, es bien conocido lo que es el problema de la deficiencia del complejo de la vitamina B en personas que solamente tienen dieta basada puramente en vegetal. Bien.